Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo por aquí emocionadísima. Hoy tengo un vídeo que estoy segura de que les va a encantar. De esos vídeos que te dejan con el corazón latiendo fuerte y con la sonrisa de oreja a oreja. Ya saben, de esos que te hacen creer en el amor, en las segundas oportunidades y en los viajes increíbles. Y además en la magia de los destinos exóticos y la capacidad de la vida para sorprendernos. Pero antes de que empecemos a desgranar todos los detalles, quiero darles las gracias por estar aquí, por darle play a este vídeo y por ser parte de esta comunidad tan linda. Si eres nuevo por aquí, te doy la bienvenida. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, no te arrepentirás. Ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque se vienen muchas aventuras, risas y momentos inolvidables. Siempre es un placer tenerlos aquí, compartiendo este espacio, donde nos conectamos a través de historias, emociones y, por supuesto, mucha buena vibra. Y ahora sí. ¿De qué va el vídeo de hoy? Prepárense. Hoy les voy a contar la historia de Serkan Yozge. Sí, los Serkan Yozge. Es una historia que, como les dije, es una montaña rusa de emociones. Para los que no los conocen, les refresco la memoria. Serkan es un chico súper carismático, con un corazón de oro y un sentido del humor que te mata de la risa. De esos que te alegran el día con solo una sonrisa. Y Ozge. Ozge es un sol. Una chica con una energía contagiosa, inteligente, divertida y con una personalidad arrolladora. De esas que iluminan cualquier espacio con su presencia. Juntos, hacían una pareja espectacular. Ya saben, de esas que te inspiran, que te dan ganas de enamorarte, de vivir la vida a tope. Esas parejas que parecen sacadas de una película romántica, con una química palpable y una conexión innegable. Pero como en toda historia de amor, no todo es color de rosa. Hubo momentos difíciles, obstáculos, y bueno, digamos que las cosas no siempre fueron fáciles para ellos. Pasaron por una etapa de separación, de distancia, una etapa donde cada uno tuvo que enfrentar sus propios demonios, reflexionar y aprender de sus errores. Fueron momentos duros, pero necesarios. Porque a veces para valorar lo que tienes, hay que perderlo. Y esa es quizás la lección más importante que nos deja esta historia, que el amor, como una planta, necesita cuidados, paciencia y a veces hasta un poco de poda para florecer con más fuerza. Y aquí es donde entra en juego el reencuentro. Porque sí, lo adivinaron. Serkan y Ozge volvieron a estar juntos. Después de mucho tiempo, de muchos meses de distancia, de reflexión, de maduración, el destino, el amor, y no sé qué más, hizo que sus caminos se volvieran a cruzar. Quizás fue una llamada, un mensaje, una casualidad, o tal vez, simplemente, la fuerza de un amor que, a pesar de las adversidades, seguía latiendo en lo más profundo de sus corazones. Y créanme, el reencuentro fue mágico. Lleno de emoción, de lágrimas, de risas, de un amor renovado y mucho más fuerte. Fue un momento catártico, una explosión de sentimientos contenidos, una confirmación de que el amor verdadero puede superar cualquier prueba. ¿Y cómo fue ese reencuentro? Pues, eso es parte de la magia que les quiero contar. No les voy a dar todos los detalles ahora mismo, hay que mantener el misterio. Pero les aseguro que fue algo inolvidable. Un momento de esos que se graban en el corazón para siempre. Fue un encuentro lleno de miradas cómplices, de abrazos que curan heridas, de palabras que sellan promesas. Un reencuentro que marcó un antes y un después en la historia de Serkan y Ozge, un nuevo comienzo, una nueva oportunidad para escribir su historia de amor. Pero la historia no se queda ahí. No, señores. Después del reencuentro vino la reconciliación. Después de limar asperezas, de hablar, de perdonar. Serkan y Ozge decidieron darse una nueva oportunidad. Y no solo eso, sino que quisieron celebrarlo. ¿Y qué mejor forma de celebrar el amor que con un viaje sorpresa? Un viaje que no solo simbolizaba un nuevo comienzo, sino también la promesa de construir recuerdos inolvidables juntos. Sí, un viaje. Y no cualquier viaje, sino un viaje de esos que te hacen soñar despierto. Un viaje planeado por Serkan con la complicidad de los amigos y familiares de Ozge, para sorprenderla y para demostrarle, una vez más, cuánto la ama. Imagínense la emoción. La intriga. La sorpresa.
Un viaje que iba más allá de un simple paseo, era una declaración de amor, un gesto romántico, una promesa de futuro. Así que prepárense porque les voy a contar todos los detalles de este viaje increíble. Desde la planificación, los nervios, la emoción, hasta el destino final. ¿A dónde fueron? Ya les adelanto que es un lugar de ensueño. Un lugar donde la belleza natural, la cultura y el romanticismo se fusionan a la perfección. Un lugar que, estoy segura, los dejará con la boca abierta. Un lugar que, con solo mencionarlo, evoca imágenes de playas paradisíacas, templos majestuosos y atardeceres de ensueño. Vamos a empezar por la planificación. Serkan, como les digo, es un romántico empedernido. Se tomó muy en serio lo del viaje sorpresa. Empezó a planearlo meses antes. Investigó a fondo buscando el destino perfecto, un lugar que no solo fuera hermoso, sino que también representara algo significativo para ellos. Buscó el destino perfecto, investigó los mejores hoteles, las actividades más emocionantes, los lugares más románticos. Todo. Cada detalle fue cuidadosamente pensado, desde la elección del hotel hasta la selección de las actividades. Contó con la ayuda de los amigos y familiares de Ozge, que lo apoyaron en cada paso. Le ayudaron a mantener el secreto, a coordinar los preparativos y a asegurarse de que todo saliera a la perfección. Un equipo de cómplices comprometidos en hacer de este viaje una experiencia inolvidable. Y hablando de preparativos, la maleta. ¡Ay, la maleta! Imagínense la escena, Ozge completamente ajena a todo en su día a día, trabajando, haciendo sus cosas, y de repente recibe una llamada. Era Serkan con la voz temblorosa, diciéndole que tenía que preparar una maleta, porque se iban de viaje. La sorpresa, la emoción, la confusión. Todo en uno. La adrenalina a mil, el corazón latiendo con fuerza, la mente tratando de procesar la información, una mezcla de sensaciones que solo una sorpresa de este calibre puede generar. La maleta, por cierto, tenía que ser perfecta. Tenía que llevar ropa cómoda, elegante de todo tipo para adaptarse a las diferentes actividades que iban a hacer. No podía faltar el protector solar, el sombrero, las gafas de sol. Y por supuesto, el pasaporte. Porque sí, se iban al extranjero. Un viaje a un destino lejano, exótico y lleno de aventuras. Un viaje que prometía ser una experiencia única en la vida. La elección de la ropa, los accesorios, todo tenía que estar pensado para disfrutar al máximo de cada momento. Y ahora, la gran pregunta. ¿A dónde fueron? Redoble de tambores. Se fueron a Bali. Sí, a la isla de los dioses. Un paraíso. Un lugar mágico lleno de playas de arena blanca, aguas cristalinas, templos impresionantes, selvas exuberantes y una cultura fascinante. Bali es el destino perfecto para el amor, para la aventura y para el romanticismo. Una isla que con su belleza natural y su atmósfera mística, invita a la relajación, a la contemplación y a la conexión con uno mismo y con el otro. El viaje en sí, desde el aeropuerto hasta el hotel, fue una experiencia en sí misma. Los nervios a flor de piel, la emoción contenida, la anticipación. Ozge, completamente anonadada, no podía dejar de sonreír. Y Serkan, radiante. Feliz de ver la felicidad en el rostro de su amada. La conversación en el avión, los detalles del vuelo, la emoción de saber que estaban a punto de vivir una aventura inolvidable. Cada momento, cada detalle, era parte de la magia. Una vez en Bali, la magia continuó. El hotel, un paraíso. Un lugar con vistas espectaculares, con una piscina infinita que se fundía con el mar, con habitaciones lujosas y con un servicio impecable. Un sueño. La ambientación, la decoración, el aroma a flores exóticas, todo contribuía a crear una atmósfera de ensueño. Un lugar donde el lujo y la naturaleza se combinaban a la perfección, creando una experiencia sensorial única. Pero lo mejor, sin duda, fueron las actividades que hicieron juntos. Exploraron templos ancestrales, se perdieron por las selvas, se relajaron en playas paradisíacas, disfrutaron de puestas de sol inolvidables, cenaron a la luz de las velas, se sumergieron en la cultura local. Un viaje lleno de experiencias. Un viaje que les permitió conectar con la naturaleza, con la cultura y sobre todo con ellos mismos. Por ejemplo, visitaron el templo de Tanalot, uno de los lugares más emblemáticos de Bali.
Un templo construido sobre una roca en el mar, que ofrece unas vistas espectaculares, sobre todo al atardecer. Un lugar sagrado, lleno de misticismo y belleza, que les permitió contemplar la magnificencia de la naturaleza. Se perdieron en los arrozales, un paisaje verde y exuberante que te transporta a otro mundo. Un laberinto de terrazas, un espectáculo visual que evoca la paz y la tranquilidad. Hicieron yoga en la playa, una experiencia relajante y revitalizante. Conectando cuerpo y alma, respirando el aire fresco y sintiendo la energía del mar. Y por supuesto disfrutaron de la gastronomía balinesa, llena de sabores exóticos y deliciosos. Un festival de sabores, un viaje culinario que deleitó sus paladares y los sumergió en la cultura local. Pero además de las actividades turísticas, hubo momentos mucho más íntimos. Momentos de conexión, de diálogo, de confesiones, momentos donde el amor se fortaleció y donde la reconciliación se consolidó. Porque al final, lo más importante de un viaje no son los lugares que visitas, sino las experiencias que compartes con él. A persona que amas. Y Serkan y Özge en Bali, vivieron experiencias inolvidables. Momentos de risas, de complicidad, de miradas que lo dicen todo. Momentos que crearon lazos indestructibles. Hubo cenas románticas a la luz de las velas, bajo un cielo estrellado. Compartiendo miradas, susurrando secretos, sintiendo la magia de la noche balinesa. Hubo paseos por la playa, tomados de la mano, escuchando el sonido de las olas. Caminando por la arena, sintiendo la brisa marina, compartiendo sueños y esperanzas. Hubo conversaciones profundas donde se abrieron sus corazones y donde se prometieron un futuro juntos. Confesando miedos, compartiendo anhelos, construyendo un futuro lleno de amor y felicidad. Hubo besos apasionados, abrazos sinceros y miradas llenas de amor. Expresando emociones, sellando promesas, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Y por supuesto, hubo momentos de diversión y de risas. Porque el humor, como saben, es fundamental en una relación. Se hicieron bromas, jugaron, se rieron de sí mismos, y disfrutaron de la vida a tope. Creando recuerdos, fortaleciendo la conexión, demostrando que el amor también es diversión y alegría. El viaje de Serkan y Özge en Bali fue una historia de amor con final feliz. Una historia que nos demuestra que a veces, las segundas oportunidades existen. Que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier obstáculo. Y que a veces un viaje sorpresa es la mejor forma de celebrar el amor y de empezar una nueva etapa. Una historia que nos enseña que el amor es un viaje, no un destino. Un viaje lleno de altibajos, de desafíos, pero también de momentos mágicos y de una felicidad inigualable. Pero, ¿saben qué es lo más bonito de esta historia? Que no solo es la historia de Serkan y Özge, sino que es también una inspiración para todos nosotros. Nos recuerda que el amor es un sentimiento que vale la pena luchar por él, que las segundas oportunidades existen y que siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Nos anima a creer en el amor verdadero, en la posibilidad de encontrar a esa persona especial con quien compartir una vida llena de aventuras y felicidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a valorar a las personas que amamos y a no darnos por vencidos ante las dificultades. Nos recuerda la importancia de la comunicación, del perdón y de la confianza para construir una relación sólida y duradera. Nos motiva a ser valientes, a arriesgarnos, a salir de nuestra zona de confort y a buscar la felicidad. Nos inspira a planificar viajes, a crear momentos inolvidables y a celebrar el amor en todas sus formas. Y mis amores, ¿saben qué? Esta historia no termina aquí. La vida de Serkan y Özge continúa, llena de nuevos desafíos, de nuevos proyectos y sobre todo, de mucho amor. Y estoy segura de que seguirán escribiendo su historia, creando nuevos recuerdos y demostrando al mundo que el amor verdadero siempre encuentra el camino. Así que para resumir un poco, hoy les conté la historia de Serkan y Özge, de su reencuentro, de su reconciliación y de su viaje sorpresa a Bali. Un viaje lleno de magia, de amor y de experiencias inolvidables. Un viaje que les demostró que el amor, cuando es verdadero, puede superar cualquier barrera. Un viaje que estoy segura, les ha dejado una sonrisa en el rostro y una chispa de esperanza en el corazón. Quiero agregar algo más, porque me parece importante. La historia de Serkan y Özge nos enseña que el amor, como cualquier otra cosa en la vida, requiere trabajo, esfuerzo y dedicación. No es suficiente con sentir amor, hay que cultivarlo, cuidarlo y alimentarlo día a día.
Implica comunicación, comprensión, paciencia y, sobre todo, mucho compromiso. También nos demuestra que las crisis y las dificultades son oportunidades para crecer y fortalecer la relación. A veces es necesario alejarse un poco para valorar lo que tenemos, para reflexionar sobre nuestros errores y para aprender a amarnos y a respetarnos mutuamente. Las segundas oportunidades son posibles, pero requieren una voluntad firme de cambiar y de construir un futuro juntos. Y por supuesto nos recuerda que la vida está llena de sorpresas y que debemos estar abiertos a recibirlas. Los viajes sorpresa, como el de Serkan y Özge, son una forma maravillosa de celebrar el amor, de romper la rutina y de crear recuerdos inolvidables. Son una demostración de cariño, de romanticismo y de la voluntad de hacer feliz a la persona que amamos. Así que, mis amores, a creer en el amor, a luchar por él y a celebrar cada momento. A vivir la vida a tope, a aprovechar cada oportunidad y a crear historias que nos llenen de alegría y felicidad. A rodearnos de personas que nos quieren y nos apoyan, y a compartir nuestra felicidad con el mundo. A ser valientes, a tomar riesgos y a no tener miedo a amar. Y ahora sí, ya llegamos al final del vídeo. Espero que les haya encantado esta historia tanto como a mí. Me ha emocionado mucho contarla por Q. Creo que es un ejemplo de lo que el amor verdadero puede lograr. Me ha inspirado y espero que también los haya inspirado a ustedes. Ya saben, si les gustó el vídeo, no duden en dejar sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué opinan. ¿Qué les pareció la historia de Serkan y Özge? ¿Qué les parecieron las fotos y los vídeos del viaje? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos como este? Cuéntenme todo, estoy ansiosa por leer sus comentarios. Y por supuesto, no se olviden de darle like al vídeo. Me ayuda mucho saber si les gusta el contenido que hago. Compártanlo con sus amigos y familiares, para que más personas puedan disfrutar de esta linda historia y se inspiren en el amor. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Se vienen muchas más historias, muchas más aventuras y muchos más momentos inolvidables. Quiero aprovechar este momento para agradecerles una vez más por estar aquí, por ser parte de esta comunidad y por su apoyo constante. Ustedes son la razón por la que sigo haciendo vídeos, y me siento muy afortunada de tenerlos como audiencia. Gracias por sus comentarios, por sus likes y por su cariño. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un besazo enorme, lleno de amor y de buena vibra. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Hasta la próxima aventura. Recuerden siempre, el amor está en el aire y la vida es una aventura. A vivirla.